¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su clase de Biblia aquí en Maravisión, en su programa Palabras de Vida. Y el día de hoy nos vamos a centrar nuevamente en torno al lago de Galilea, o también llamado lago de Tiberíades. Para esto vamos a armar un buen apunte y vamos a recordar. Voy a usar el color azul. Viene el río Jordán. Seguimos en el tema de la hidrografía de Israel. Pero ahora voy a hacer mucho más grande lo que sería el lago, para que ustedes se den una idea. Y aquí continúa serpenteando el río Jordán. Este es el famoso y llamado lago. Vamos a poner aquí, vamos a cambiar de marcador, el famoso lago de Galilea. El lago de Galilea. Y todos sabemos por los evangelios que en torno al lago ocurrieron infinidad de sucesos que encontramos en diversos pasajes de los 4 evangelios. Pero ahora nosotros nos vamos a centrar en 2 sitios. Uno aquí, más o menos a esta altura, vamos a puntear en torno al lago, y otro acá, y vamos a ponerles los nombres. Aquí estamos en lo que se llama la ciudad de Cafarnaúm. La ciudad de Cafarnaúm, más al norte del lago. Y acá estamos en una zona llamada Tabga. Tabga. Tabga es una palabra árabe que significa 7 manantiales, porque en esta zona brotaban 7 manantiales de agua dulce y desembocaban en el lago de la Galilea. Por eso, en la antigüedad, como al día de hoy, se le sigue llamando Tabga, y ahí está la iglesia de Tabga, que conmemora uno de los grandes milagros de Jesús en torno al lago. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí tenemos 2 grandes sucesos. En el Evangelio de San Juan, si ustedes abren su Biblia, en el capítulo 6, vamos a poner aquí la referencia. Juan, capítulo 6, en esta zona llamada Tabga, tenemos 2 signos de Jesús. Primero, inciso A, la multiplicación de los panes. Y segundo, B, Jesús camina sobre las aguas. Entonces nosotros en Juan capítulo 6 vamos a encontrar en esta zona del lago llamada Tabga la multiplicación de los panes, y Jesús camina sobre las aguas. Ahora que ya estamos con nuestro mapa, acá pues el río Jordán, que viene desde el norte, que va a desembocar en el lago, y luego el río va a continuar hacia el sur hasta el Mar Muerto. Ahora vamos todos a abrir el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 para escuchar y descubrir lo que ocurre en torno al lago. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de San Juan: algún tiempo después, Jesús
pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Aquí, en esa orilla. Lo seguía mucha gente, porque veían los signos que hacía con los enfermos. Entonces las muchedumbres iban y las familias y llevaban a sus enfermos para que Jesús les impusiera las manos, orara sobre ellos, los bendijera y quedaran sanos. Pero vean lo que dice enseguida. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. ¿Cuál montaña? En esta zona de Tabga, pegado al agua, aquí mismo hay una, no montaña, porque cuando hablamos de montaña nos imaginamos algo muy elevado, un monte, una montaña. No, es un pequeño collado, sí tiene una gran altura, no muy prominente, pero digamos un pequeño collado, un cerrillo pequeño. Entonces en esta parte se encontraba ese pequeño cerrillo, ¿sí? Un pequeño cerrillo. En ese cerrito, en la parte de arriba, se encuentra una basílica, muy famosa en toda la Tierra Santa, y esa basílica que se encuentra sobre la zona de Tabga, se encuentra el lugar donde precisamente nuestro Señor Jesús predicó el Sermón del Amor, o también conocido el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. Entonces el Señor llega en la barcaza, se baja en la zona de Tabga, sube al cerrillo y en la cima Jesús se sienta y rodeado de una inmensa muchedumbre empieza a predicar, tal como lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Pero ahora estamos en Juan. Y Juan no se va a centrar en esta ocasión en el discurso de Jesús de las bienaventuranzas, sino en el milagro que ocurrió después. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente había acudido a él, llamó a Felipe, uno de los 12 apóstoles, y le dijo: ¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Jesús dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a suceder. Y vean la respuesta de Felipe. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Volvamos a la pregunta de Jesús. ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Jesús está probando la fe de su apóstol. Pero Felipe le responde: con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Ha reprobado Felipe. Felipe se ha ido por el lado equivocado. Felipe ha puesto su mirada en el dinero. Y Felipe con el dinero quiere solucionar el problema. Y muchas veces ese es un camino equivocado, porque el reino de Dios no se construye con dinero, sino con fe y con amor. Y Jesús esperaba de su apóstol una respuesta de fe, pero él inmediatamente fue a la bolsa del dinero, empezó a contar y va y le dice a Jesús: imposible, con 200 denarios no damos de comer a esta multitud. Jesús no lo mandó a contar el dinero, pero él fue a buscar dinero. Vean cómo muchas veces nosotros perdemos la fe cuando ponemos nuestra atención, nuestra mirada
en el dinero, en las cosas materiales. ¿Cuántas misiones evangelizadoras se frustran y no se logran? Porque los organizadores ponen la mirada en el dinero. Y cuando se pone la mirada en el dinero para construir el reino de Dios, lo más seguro es que vamos a fracasar. Quedémonos pensando en esto a la luz del Evangelio y regresamos después de unos momentos. Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Que ciertamente esto no alcanza para dar de comer, pero Andrés, 1, toma iniciativa. 2, le dice a Jesús: aquí hay un recurso, ya hay algo se puede hacer. Andrés no está poniendo la mirada en el dinero, sino ya está aportando algo muy útil que Jesús necesita para hacer el milagro de la multiplicación. Entonces descubrimos que hay 2 escuelas. 2 escuelas. La pregunta es: ¿a cuál de estas 2 escuelas perteneces tú? Una es la escuela de Felipe. Una es la escuela de Felipe y otra es la escuela de Andrés. Los 2 son discípulos del Maestro, pero vean su forma de pensar de uno y de otro. Y es importante que ustedes mediten muy bien a qué escuela pertenecen. Los que pertenecen a la escuela de Felipe son aquellos que ponen su mirada en el problema. Ponen su mirada en el problema. En cambio, los que pertenecen a la escuela de Andrés ponen su mirada en la solución. Ponen la mirada en la solución. ¿Tú a qué grupo perteneces? Ante las circunstancias de la vida, ante los problemas de la vida, ante las enfermedades, las crisis, persecuciones, humillaciones, tribulaciones, retos, desafíos, peligros, ¿en dónde pones tú tu mirada? El líder jamás se centra en el problema. El líder verdadero se centra en la solución. Pone su mirada en Dios. Pone su mirada en Dios, la solución, de donde viene toda bendición. En cambio, los que pertenecen a la escuela de Felipe ponen su mirada en el problema, pero también ponen su mirada en el dinero. Y cuando nosotros nos centramos en el dinero para resolver problemas, lo más seguro es que vamos a encontrar muchos obstáculos. Y la verdad es que el dinero nunca va a alcanzar. Y seguiremos con el problema. En cambio, los que pertenecen a la escuela de Andrés confían en Dios, están llenos de fe.
toman iniciativa y movidos por su fe, centrados en la solución, no en el problema, sino en la solución, acuden a Dios con un espíritu de oración. En cambio, los que pertenecen a la escuela de Felipe están centrados en ellos mismos y quieren solucionar un problema por ellos mismos. En cambio, ellos recurren a la oración de fe para que Dios solucione el problema. Estos confían y se abandonan en las manos del Padre. Estos confían y se abandonan a sí mismos. Entonces descubrimos dos actitudes. Actitud una actitud negativa que solo te llevará al pesimismo y al fracaso. Y una actitud positiva. Una actitud positiva. Por eso, los que pertenecen a la escuela de Andrés son los que toman iniciativa. Jesús se dirigió a Felipe, pero interviene Andrés. Pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Ciertamente, no alcanza para todos. Pero si tú los bendices, Señor, si los ponemos en tus manos y tú das la bendición, se multiplicará. Todos comerán y se saciarán. Esa es la visión de fe del líder. Vean lo que va a acontecer. Jesús entonces, al escuchar lo que propone positivamente Andrés, mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. ¿Por qué? Porque estamos... Ándale, ahora esto no quiere. Voy a jalar de acá. Ahora sí. Estamos en la zona de Tabga, donde yo he explicado que esta palabra árabe significa 7 manantiales, y como ahí había 7 manantiales, había mucha vegetación, bastante hierba, y por eso dice el Evangelio, hizo Jesús que se sentaran por grupos en aquel lugar que estaba lleno de vegetación. Jesús, buen pastor, que lleva a su pueblo a praderas verdes. Con esto descubrimos que Jesús es el verdadero y definitivo Moisés, que lleva a su pueblo como buen pastor a praderas verdes, para ahí darles el alimento. Escuchen. Eran unos 5,000 hombres, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Se estipula en la opinión de numerosos biblistas, teólogos y exégetas, y entendiendo los censos de la antigüedad, porque solo se contabilizaba a los varones mayores, no se contabilizaba ni a los niños, ni a los adolescentes, ni las mujeres, y las mujeres eran las que abarrotaban las reuniones. Si aquí estamos hablando de 5,000 varones, entonces estamos hablando de una muchedumbre de aproximadamente unas 20,000 personas. Entonces darle de comer a 20,000 personas, imagínate el reto. Pero vean lo que va a ocurrir. Ahí había esa gran cantidad. Luego Jesús tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó. Vean la actitud de Jesús. Una actitud de fe, de oración. Se dirige a su Padre y antes de que se produzca el milagro, el Señor Jesús ya está agradeciendo. Porque Él ya lo visualizó, ya lo consumó, ya está realizado. Por eso Jesús ya está agradeciendo.
Vean la oración de fe del Señor. Ya está glorificando a su Padre por el milagro antes de que se dé. Después se los entregó a los discípulos para que los distribuyeran entre todos. Y lo mismo hizo con los peces y lo dio a los apóstoles para que ellos dieran a las multitudes y comieran todo cuanto quisieran. Entonces, vamos a reflexionar, ¿a qué escuela perteneces tú? ¿A la de los pesimistas negativos o a la de los hombres de fe positivos que toman iniciativa de líder? Vamos a otra pausa y quédense reflexionando en este pasaje. Estamos en el versículo 12 del capítulo 6 de San Juan. Cuando quedaron todos satisfechos, todos comieron. Y no poco, sino que quedaron satisfechos. Porque cuando el Señor te da algo, te lo da en abundancia. ¿Y por qué te lo da en la abundancia? Para que compartas. Miren, dice el versículo 12, cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan lo que ha sobrado, para que no se desperdicie nada. 1. El don de Dios no debe desperdiciarse. Porque con todo lo que ha sobrado, podemos hacer caridad. Y así como Dios me ha dado, en su amor providente, me da la gracia para que ahora yo vaya y comparta con mis hermanos. Y así se cumplan sus palabras que dice, hay más alegría en dar que en recibir. Pero también es cierto, dice el Señor, es dando como recibimos. Y así el Señor está aleccionando a los que pertenecen a la escuela de Andrés para ser siempre generosos. La generosidad, Dios la premia profundamente. Una persona generosa, desprendida, que sabe compartir con los demás sus bienes, nunca le faltará nada. Ni trabajo, ni salud, ni amigos, ni casa, ni pan, nada. Dios le hará una persona próspera, porque tiene la madurez para ver por las necesidades de los demás. Así Dios premia la generosidad. Lo hicieron así, y con lo que sobró de los 5 panes y los peces, llenaron 12 canastas, para que nos demos cuenta de la abundancia del don de Dios. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó, este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey. Entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo. Porque Jesús no quiere ser proclamado rey como ocurre con los otros pueblos. Él no es un rey como los reyes de la tierra. Entonces Jesús, que está aquí y ha realizado la multiplicación de los panes y de los peces, ahora Jesús va a subir de nuevo a la montaña para entrar en oración con su Padre. Y vean lo que va a ocurrir. Vamos a pasar al segundo signo. Dice entonces el texto, a la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Entonces ellos ya tienen preparada su barcaza. Imagínense esa pequeña barcaza, muy sencilla, la barcaza de Pedro. Ellos van a empezar a remar en su pequeña barcaza y van a ir hacia Cafarnaúm.
Ese va a ser el objetivo. En Cafarnaúm, donde se encontraba la casa de Pedro y Andrés, donde también se guarecía, donde dormía, donde descansaba nuestro Señor Jesús. Entonces ellos salen hacia Cafarnaúm, pero hay un gran detalle. Salieron, pero sin Jesús. Esto nos dice mucho. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido, nos hemos ido a cualquier lugar, incluso de vacaciones, o de misiones, o al trabajo, o a una encomienda, pero se nos olvida llevar a Jesús con nosotros? Y vean lo que ocurre cuando Jesús no es el capitán de nuestra barcaza. A la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y atravesaron hacia Cafarnaúm. Era ya de noche, y Jesús no había llegado a donde estaban ellos. De pronto se levantó un viento fuerte que agitó el lago. Habían avanzado unos 5 kilómetros y no podían más. Estaban justo a la mitad, estaban aquí atorados. Ellos habían salido, iban navegando, el objetivo era llegar a Cafarnaúm. Pero justo a la mitad, está el problema. A la mitad está el problema, porque es cuando vamos precisamente a la mitad cuando flaquean las fuerzas. Ellos están cansados de remar. ¿Por qué? Porque van en contra del viento. Y no sé si alguna vez en su vida les ha tocado remar en contra de la corriente. ¡Qué difícil! Cuando tú tienes un lago agitado por el viento, en una pequeña barca de 8 tripulantes, con remos, no con motor, con remos, con una pequeña vela, cuando el viento es contrario hay que cerrarla y es puro remar contra corriente. Esto es sumamente desgastante, porque tú estás haciendo un esfuerzo con los remos y vas avanzando pero muy lento y dejas de remar y el viento te empieza a hacer retroceder. Entonces los apóstoles, Pedro que era pescador, Andrés, Juan, ellos tenían mucha experiencia, pero además es de noche. Se torna más difícil la navegación porque de pronto entras en aquella oscuridad que puedes incluso perder la dirección. Pues eso es lo que está ocurriendo. Es de noche, dice el Evangelio, y el viento les es contrario. El lago está agitado y los apóstoles están a la mitad y están cansados. Y les falta otro tanto para llegar a casa. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque olvidaron a Jesús. Porque se fueron sin Jesús. Ellos debieron esperar que el Señor terminara de orar en aquel colladito, en aquella montaña pequeña, bajara y partir con Él. Pero ellos desesperaron, se suben a la barca y salen. Y vean que están ahora atorados y no avanzan. Pero Jesús, buen pastor, va siempre al rescate de todos nosotros. Y dice el Evangelio maravillosamente, dice que habían recorrido unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, sobre las aguas, y tuvieron mucho miedo, porque pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Jesús
va a utilizar su título divino. Yo soy. Este es el nombre divino que el Padre Celestial le reveló a Moisés. Así dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Éxodo capítulo 3. Con esto Jesús está demostrando su divinidad, su deidad. Él es, el que era y el que será, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. Jesús, el Señor, yo soy. Y luego les dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Porque cuando estás a la mitad del camino y es de noche, está oscuro, estás cansado, ya no avanzas, el viento te es contrario, muchos son víctimas del miedo. Pero Jesús hoy te dice: no tengas miedo. No importa cuál sea tu crisis, tu enfermedad, tu problema, tu marginación, tu humillación, tu persecución, tu soledad. No importa si tienes problemas en el trabajo, desempleo, injusticias sociales, críticas, chismes, desprecios, lo que sea. Y a lo mejor estás desalentado, desanimado, defraudado, te sientes traicionado. No importa lo que estés viviendo. Hoy Jesús te dice: yo soy tu Dios, no tengas miedo. Invita a Jesús a subir a tu barca. Y cuando tú subes a Jesús a tu barca, mira lo que ocurre inmediatamente. Dice: Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo. Entonces quisieron subirlo a bordo y al instante la barca tocó tierra firme. ¿Qué ocurrió? Apenas intentan subir a Jesús y la barca ya ha llegado a Cafarnaúm. Ya están en puerto seguro, ya nada hay que temer. La barca está acá, porque cuando tú subes a Jesús, inmediatamente estás seguro, ya nada hay que temer. Él inmediatamente te da la solución, como los que pertenecen a Andrés. En cambio, los que pertenecen a la escuela de Felipe zarpan sin Jesús. Y sin Jesús vas a enfrentar los problemas tú solo y no vas a poder. Y vas a ver cómo tu barca se hunde, o los vientos la empiezan a hacer retroceder, y vas a ver que estás lejos de tierra firme y te puedes desesperar. Pero si tú le dices: Jesús, ven a mi vida, invita a Jesús. Deja que Jesús entre en la barca de tu vida, en tu familia. Que Él sea tu pastor, tu guardián, tu capitán. Pertenece a la escuela de Andrés y verás cómo la solución llega, porque Jesús es la solución de nuestra vida. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Con Jesús somos buenos para todo. Sin Jesús somos buenos para nada. ¿A qué escuela perteneces tú? ¿A la de los que son buenos para todo con Jesús, o a los que son buenos para nada sin Jesús? Vean qué hermoso es el Evangelio, que nos sitúa en torno al lago de Galilea o Tiberíades. En el capítulo 6 de San Juan, 2 milagros: la multiplicación de los panes y de los peces, y Jesús camina sobre las aguas. De Tabga a Cafarnaúm sucede todo este episodio dentro de este hermoso escenario
bíblico geográfico en torno al lago de Galilea. Así que medita, reflexiona esta bella enseñanza. ¿A qué escuela perteneces tú? ¿Jesús ya va en tu barca o todavía sigues navegando solo? Piénsalo y volvemos enseguida. Pues quedémonos con toda esta bella enseñanza. No pertenezcamos más a la escuela de Felipe, sino a la escuela de Andrés. No tengas miedo. Recuerda que el lago de Galilea representa el mundo y la barca de Pedro, tu familia. Pero si Jesús va en esa barca, ya estás del otro lado y nada deberás temer. Pero si Jesús no va en tu barca, tiembla y llora, porque tu barca puede sucumbir. Escuchemos lo que dicen los siguientes versos. Al día siguiente, la gente continuaba a la otra orilla del lago, no se iban de aquí, porque ellos sabían que Jesús estaba en la montaña orando, y ellos vieron zarpar a los apóstoles sin Jesús, y la gente estaba aquí. Pero ellos nunca se dieron cuenta que Jesús baja y se va caminando por las aguas. Vean lo que narra el Evangelio. La gente continuaba ahí. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca. Y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos, sin Jesús. Otras barcas llegaron de Tiberíades y se detuvieron en el lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron todos a las barcas y se dijeron: vamos a Cafarnaúm en busca de Jesús. Tiberíades está más o menos en esta zona. Es una ciudad importante, la ciudad de Tiberíades. La ciudad de Tiberíades. Entonces muchas barcas llegaron aquí con toda la multitud, pero buscaron a Jesús, no está, y todos se fueron hacia Cafarnaúm en busca de Jesús. Y vean lo que va a ocurrir. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Estaban sorprendidos. Pero tú estabas aquí. Vimos salir a tus apóstoles, pero tú no estabas con ellos. ¿Cómo es que llegaste acá? La gente está impresionada por el milagro. Jesús les contestó: les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da vida eterna, es decir, la Eucaristía. El milagro de la multiplicación de los panes va a servir como escenario y base para que todos comprendan que Jesús es el pan de la vida. Él es el pan de la vida. ¿Y dónde se nos da el pan de la vida? En la Eucaristía. Entonces, si tú llevas una vida eucarística, nada tienes que temer, porque Jesús no solo va en tu barca, va dentro de ti. Ya no dirás: Jesús está en mi barca. No, ahora dirás: Jesús vive en mí. Muchas gracias.
Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.